Soy Carmen. ¿Cómo estás? No sé muy bien por dónde empezar, pero siento que necesito poner esto en palabras antes de volverme un poco loca. Todo comenzó cuando subí al ático de la casa de mi abuela en Ciudad Juárez para ordenar un poco ese lugar que nadie tocaba desde hacía años. La idea era solo organizar algunas cajas y separar lo que se podía tirar. El ático tiene ese olor a humedad mezclado con madera vieja, ¿sabes? Siempre me da una sensación extraña, pero al mismo tiempo nostálgica. Estaba sola, con la luz del sol entrando por las ventanas polvorientas. Entre cajas de ropa vieja y algunas maletas, encontré una caja de juguetes antiguos. La tapa estaba parcialmente abierta y el polvo me hizo estornudar 3 veces seguidas. Me quedé parada mirando dentro. Había muñecas con ojos de vidrio, carritos oxidados, piezas de madera rotas. Y en medio de todo, un osito que me hizo congelar por un instante. Era el mismo osito que recuerdo haber quemado cuando era niña, después de un sueño horrible que me había aterrorizado. No tenía idea de cómo había terminado allí. Sostuve el osito con cuidado, sintiendo la textura del pelaje todavía suave, aunque algo polvoriento. Mis dedos temblaron un poco, y un recuerdo incómodo me golpeó. Recordé la noche en que decidí quemarlo en la chimenea, creyendo que si algo malo podía perseguirme, él no tendría oportunidad de volver. Y ahora estaba ahí, intacto, mirándome con esos ojitos pequeños y oscuros, y se veía extraño, como si me hubiera estado esperando todo este tiempo. Respiré profundo y lo devolví a la caja, tratando de no pensar demasiado. Pasé el resto de la tarde ordenando el ático. Saqué algunas cajas, limpié el polvo, acomodé ropa vieja y sentí una mezcla de cansancio y alivio. Era solo otro día de limpieza, hasta que el sol comenzó a desaparecer y la casa se llenó de esas sombras largas que parecen estirarse por las paredes. Decidí bajar a cenar y dejar la caja de juguetes para más tarde. Esa noche, todo parecía normal, hasta que escuché un sonido extraño. Era un sonajero, un cascabel de juguete, haciendo un ruido suave y rítmico, como si alguien lo estuviera moviendo lentamente. Me desperté asustada, tratando de entender de dónde venía. Mi corazón se aceleró. Miré a mi alrededor y solo vi la luz de la calle entrando por la cortina, nada más. El sonido continuaba, y me di cuenta de que venía del cuarto. Respiré profundo, intentando convencerme de que era solo un sueño o que algún juguete se había caído durante el día. Me levanté despacio de la cama, tratando de no hacer ruido, y encendí la luz del cuarto. Lo que vi me dejó paralizada. El osito que creía haber quemado estaba sentado al borde de la cama, mirándome. Mi cerebro empezó a intentar racionalizar. Tal vez había traído la caja al cuarto y lo había olvidado, o alguien lo había puesto ahí como broma. Pero estaba sola en la casa, y nadie más había entrado en la habitación. Todo mi cuerpo temblaba, pero tenía que actuar. Tomé el osito con cuidado, sintiendo su pelaje suave en mis dedos, y lo observé. Era imposible. Recordaba claramente haberlo destruido de niña, y ahora estaba intacto, mirándome como si estuviera vivo. La sensación era extraña, mezcla de miedo e incredulidad. Me senté en la cama con él en el regazo, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica, pero nada encajaba. Pasé un tiempo mirando al osito, intentando entender si mi mente me estaba engañando. No había sonido, nadie más, solo el osito y yo. Decidí entonces guardar el juguete en la caja y meterla en el armario del cuarto. Tal vez, pensé, si lo mantenía fuera de la vista, podría dormir tranquila, pero tan pronto como coloqué la caja en el armario, un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si algo me estuviera observando en cada movimiento. Volví a la cama, aún con el corazón acelerado, tratando de pensar en otra cosa. Pero no podía dormir. Cualquier ruido, incluso el viento golpeando la ventana, me mantenía alerta. Pensé en llamar a alguien, pero era tarde y nadie respondería. Respiré profundo, intentando calmarme, y cerré los ojos.
La sensación de que el osito podía moverse por sí solo era casi insoportable, pero el cansancio me venció y terminé quedándome dormida, con una mezcla de miedo y agotamiento. Me desperté en medio de la noche nuevamente, con el sonido del sonajero resonando en el cuarto. Mi corazón se aceleró, y esta vez supe con certeza que no era un sueño. Encendí la luz rápidamente, y allí estaba, sentado al borde de la cama, mirándome directamente. No había nadie más, y no había explicación plausible. El miedo me paralizó por unos segundos, y luego sentí la necesidad de levantarme y tocarlo, como si eso resolviera la situación. Mi instinto me decía que algo estaba mal, pero necesitaba confirmar que realmente estaba allí. Cuando extendí la mano, sentí algo extraño. El osito estaba más frío de lo que debería, y parecía pesar más que un simple peluche. Lo sostuve con firmeza, intentando convencerme de que era solo mi imaginación, pero algo en la forma en que me miraba me dejaba sin aliento. Me senté de nuevo en la cama, abrazando al osito, como si eso pudiera protegernos a ambos de algo invisible. Traté de pensar en explicaciones lógicas, pero ninguna tenía sentido. Estaba sola, y aún así el osito parecía tener voluntad propia. Decidí distraerme un poco y agarré mi celular para ver algo y calmarme. Pero la luz de la pantalla parecía diminuta frente a la sensación de estar siendo observada. Cada ruido en la habitación me hacía sobresaltar, y mi mente repetía la misma pregunta. ¿Cómo volvió? ¿Cómo es posible? Por más que intentara, no podía dejar de mirar al osito. Permanecía inmóvil, pero parecía captar todos mis pensamientos. Después de un rato, el sonido del sonajero cesó, pero la sensación de peligro permaneció. Tenía miedo incluso de respirar fuerte, de mover algo y provocar algún tipo de reacción. Sentí los ojos pesados, el cansancio intentando vencer al miedo, pero la curiosidad no me dejaba relajarme por completo. Era como si el osito fuera el centro de todo, y yo no supiera cuál era mi papel en esa situación. Mi cabeza giraba intentando racionalizar, pero nada encajaba. Cuando finalmente sentí que podía dormir, apoyé al osito en la almohada a mi lado. Era una mezcla de protección y desesperación, no sé cómo explicarlo. Cerré los ojos y, por primera vez, conseguí dormir un poco. Pero lo que ocurrió después fue aún más extraño. Me desperté y en lo que parecía un instante, el osito ya no estaba junto a la almohada. Estaba en el suelo, de pie, como si se hubiera movido solo. Mi corazón casi se me sale del pecho. Miré a mi alrededor tratando de ver si alguien había entrado, pero la habitación estaba vacía. Era imposible, y aún así, el osito estaba allí, mirándome. Sentí un frío intenso recorrer mi columna, como si el tiempo se hubiera detenido. Respiré profundo intentando calmarme, pero mis manos temblaban demasiado para agarrarlo. Pensé en gritar, pero mi garganta estaba seca. Todo era surrealista, y no sabía si estaba viva o atrapada en una pesadilla interminable. Finalmente logré recoger al osito del suelo, y lo sostuve firmemente en mi regazo. Intenté hablar conmigo misma, repetir que era solo un juguete, que era imposible que se hubiera movido solo. Pero una parte de mí sabía que algo extraño estaba pasando. Miré por la ventana y vi la luz de la calle reflejada en el piso de madera, y por un segundo sentí que no estaba sola. El osito parecía emitir una presencia que no podía explicar. Me levanté de la cama, sosteniendo al osito como un escudo, y fui hasta el armario para intentar guardarlo nuevamente. Pero en cuanto abrí la puerta, sentí un impulso extraño, como si él se resistiera. Se quedó quieto por un instante, y entonces caí en la cuenta. Esto no era normal. El miedo me dominó, pero la necesidad de entender me hizo sentarme en el suelo y simplemente observarlo. Estaba inmóvil, pero algo en sus ojos pequeños parecía analizarme de vuelta. Pasé el resto de la madrugada sentada en el suelo, observando al osito. No había sonido, ningún movimiento aparte de mi respiración acelerada. Pero cada vez que parpadeaba, sentía que estaba más cerca, aunque no se moviera.
El cansancio y el miedo me consumían, y empecé a preguntarme si mi mente me estaba jugando una broma. Pero no podía negar la sensación real de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Cuando comenzó a amanecer, finalmente logré dormir de verdad, apoyando al osito sobre mi pecho. La luz débil de la mañana entró por la habitación y trajo algo de alivio, aunque sin explicación. Me desperté unas horas después y, para mi asombro, seguía en el mismo lugar, como si nada hubiera pasado durante la noche. No sabía si llorar de miedo o de alivio, y decidí que necesitaba contárselo a alguien. Pero ¿quién me creería? Durante el desayuno traté de actuar normalmente, pero mi mente no dejaba de pensar en el osito. Cada detalle de la noche parecía más real que todo lo demás a mi alrededor. Decidí que debía hablar con mi abuela. Tal vez ella supiera algo sobre el osito o la caja de juguetes. Pero cuando fui al ático para buscar la caja, estaba vacía. Ningún juguete, ningún recuerdo, nada más que algunas cajas de ropa vieja. El osito había desaparecido. Me quedé parada en el ático, mirando el espacio vacío donde estaba la caja. El frío volvió a recorrer mi espalda y una sensación extraña de desamparo me invadió. ¿Cómo podía un juguete simplemente desaparecer? Traté de convencerme de que todo había sido un sueño, pero el recuerdo del sonajero, del osito sentado al borde de la cama, era demasiado vívido. Cada detalle seguía ardiendo en mi mente, y no podía ignorar la sensación de que algo me observaba. Bajé despacio del ático, tratando de mantener la calma, pero algo dentro de mí decía que no estaba sola. Miré todos los rincones de la casa. Sentí la luz del día intentando darme seguridad, pero nada parecía normal. Intenté distraerme con tareas simples, lavar los platos, ordenar la cocina, cualquier cosa que ocupara mi mente, pero el pensamiento del osito volvía constantemente, y cada ruido o sombra me tensaba. En los días siguientes empecé a notar pequeñas señales que me inquietaban. Un sonajero fuera de lugar, la sensación de que algo se movía en la casa cuando nadie estaba cerca. A veces creía oír un leve sonido de peluche moviéndose, pero al acercarme no había nada. Traté de racionalizarlo, pensando que tal vez estaba paranoica, pero cada detalle reforzaba la sensación de que algo sobrenatural había ocurrido. Evité dormir sola, pero aún así sentía que el osito estaba cerca. Algunas noches parecía que alguien respiraba a mi lado, pero al encender la luz no había nadie. Me sentía observada todo el tiempo, como si una pequeña y silenciosa presencia estudiara mis movimientos. Incluso mis recuerdos de la infancia parecían revivir con más intensidad, mezclando sueños malos y el miedo al osito quemado. Una tarde decidí volver al ático, tratando de entender el origen de esa caja de juguetes. Busqué en cada rincón, en cada caja, pero no encontré nada más que polvo y ropa vieja. Era como si el osito nunca hubiera existido físicamente, pero la memoria de la noche anterior seguía presente. Empecé a cuestionar mi propia cordura, pero no había explicación para los sonidos, los movimientos o la constante sensación de que él estaba en algún lugar. Hablé con mi abuela sobre la caja, tratando de no mencionar detalles que podrían sonar absurdos. Me miró sorprendida y dijo que no recordaba ningún osito quemado, solo algunos juguetes antiguos que yo había tenido de niña. Intenté insistir, pero ella parecía confundida y no quería hablar más del tema. Eso me dejó aún más sola, sin nadie que pudiera creer plenamente lo que había vivido. Durante semanas traté de actuar con normalidad, pero cada noche era un desafío. A veces me despertaba con el sonido del sonajero, otras veces sentía el peso de algo pequeño y suave al lado de la cama, pero cada vez que encendía la luz, no había nada. Mi mente intentaba convencerme de que era paranoia, pero el miedo era real, físico. Cada vez que cerraba los ojos, el osito reaparecía en mi memoria, mirándome fijamente con esa presencia extraña y silenciosa. Empecé a evitar el ático, a no hablar de la caja y a acostumbrarme a los pequeños signos, intentando ignorarlos. Pero incluso de día sentía que algo estaba allí, espiando.
A veces juraba escuchar pasos suaves, el sonido de peluche moviéndose, o incluso un sonajero lejano. Cada detalle me recordaba aquella primera noche, la sensación de que el osito había vuelto y que había algo en él que no era solo un juguete. Hoy, años después, todavía recuerdo con claridad esa noche. Nunca volví a encontrar al osito, ni ninguna señal concreta de que realmente hubiera estado en la casa. Pero todavía siento, a veces, el mismo frío en la espalda cuando pienso en la caja de juguetes o en el sonido lejano de un sonajero. No sé si fue real, si mi mente lo inventó o si algo inexplicable sucedió. La duda es constante, y quizás eso sea lo que más me asusta. A veces me descubro mirando los rincones de la casa, esperando ver algo pequeño y peludo sentado, observándome. Intento convencerme de que todo era solo memoria, imaginación o exceso de cansancio, pero la sensación persiste. Nunca conté esta historia a casi nadie, porque parece demasiado absurda, y hasta yo misma dudo a veces. Pero si algo así ocurrió una vez, ¿quién puede asegurar que no volverá? Y aunque nunca aparezca de nuevo, sé que el miedo y la duda seguirán conmigo, como si el osito hubiera dejado una marca invisible en mi vida. Tengo 40 años y trabajo como conductor desde hace algunos meses. Soy padre soltero y, por eso, hago turnos largos para poder pagar las cuentas y mantener a mi hijo tranquilo. La rutina es agotadora, pero nunca pensé que algo extraño pudiera pasarme. Trabajo hasta altas horas de la noche, cuando la ciudad está más silenciosa y, de cierta manera, más peligrosa. Uno aprende a prestar atención a cualquier movimiento, a los reflejos en los espejos, a los faros de los coches que pasan rápido. Es una mezcla de cansancio y alerta constante. Pero algunas noches, algo diferente sucede y no puedo explicarlo. Empezó de manera sutil, casi imperceptible. Primero, sentí pequeñas presiones en el asiento trasero. Luego, la respiración. Recuerdo la primera vez claramente. Estaba conduciendo cerca de un barrio tranquilo, sin mucho movimiento. Miré por el espejo retrovisor y, por un instante, pensé que había alguien en el asiento trasero. Volví la mirada a tiempo y no había nadie. Mi corazón se aceleró y traté de convencerme de que era cansancio, alguna ilusión causada por la luz de la calle. Pero cuando apoyé la mano en el asiento, se hundió ligeramente, como si alguien estuviera sentado. Me quedé paralizado unos segundos, mirando el espejo, sin saber si estaba viendo bien. La respiración volvió, lenta y profunda. Intenté ignorarlo. Subí el volumen de la radio, conté cada kilómetro mentalmente, tratando de no pensar en lo que había pasado. Pero durante el viaje, el asiento seguía hundiéndose, a veces despacio, otras como si alguien respirara profundamente y soltara todo su peso de golpe. Empecé a sudar, incluso con el aire acondicionado encendido, y noté que mis manos temblaban ligeramente en el volante. Era imposible que fuera algo físico, porque no había nadie. La aplicación, por su parte, funcionaba normalmente. Un día, estaba regresando de un viaje y sentí nuevamente el asiento ceder. Miré rápido por el retrovisor y, por unos segundos, vi el contorno de alguien. Pero cuando enfocé bien, nada, ningún reflejo, ningún pasajero. Respiré hondo, tratando de convencerme de que me estaba volviendo paranoico. Llegué al destino, pero la aplicación marcó el viaje como finalizado antes de que llegara. Revisé la dirección y el historial. Todo estaba correcto, como si hubiera cumplido el viaje normalmente. Eso me dejó aún más incómodo. Empecé a notar patrones. Sucedía siempre de noche, cuando la ciudad estaba vacía. El asiento trasero se hundía, pero nunca con suficiente peso para empujar realmente el coche hacia abajo. La respiración venía junto, lenta, casi humana. Muchas veces traté de hablar solo, de preguntar si había alguien, pero solo había silencio. Mi hijo siempre me pregunta sobre los viajes, pero nunca le conté nada.
No quería que se asustara con algo que yo mismo no entendía. Cierta madrugada, decidí grabar con mi celular. Lo coloqué en el frente, tratando de registrar todo. Conduje por la misma ruta y, otra vez, sentí el asiento ceder. Respiré hondo, miré el retrovisor. Nada. La aplicación, una vez más, finalizó el viaje antes de llegar al destino. Revisando el video, no había nada visible, ninguna sombra o movimiento. Solo el asiento que se hundía ligeramente de vez en cuando. Reproduje el video cuadro por cuadro, pero no pude encontrar explicación. Comencé a cuestionar mi cordura. Pasé noches despierto, pensando si era cansancio, estrés o algún tipo de alucinación inducida por la rutina. Incluso intenté cambiar de ruta, conducir en horarios distintos, pero siempre sucedía. A veces era solo el asiento que se hundía, otras la respiración acompañando el movimiento. Sentía miedo, pero también una extraña curiosidad. No podía dejar de conducir, tal vez esperando entender lo que estaba pasando. Una noche, tomé un viaje de un punto a otro de la ciudad. Durante el trayecto, el asiento se hundió más de lo normal. La respiración estaba clara, cerca de mi hombro. Me quedé paralizado, sin valor de mirar directamente, pero sabía que algo estaba allí. Cuando lo hice, otra vez, nada. El aire estaba quieto, y mi coche parecía más pesado de repente, como si cargara un peso invisible. Terminé el viaje, y la aplicación volvió a marcar finalizado antes de llegar. Empecé a anotar todo en un cuaderno. Hora, lugar, temperatura, mis sentimientos. Todo parecía normal para alguien que mirara desde afuera, pero para mí era demasiado extraño. Cada detalle del coche, cómo se hundía el asiento, la respiración que parecía humana. No había lógica, ningún registro de pasajero. Pero la sensación de presencia era real. Algunas veces incluso sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. No podía contárselo a nadie. Tenía miedo de parecer loco. Recientemente, conducía cerca de un barrio que conozco bien. Eran casi las 2 de la mañana y la calle estaba desierta. El asiento se hundió y la respiración volvió, lenta, pausada, casi rítmica. Intenté hablar, preguntar si alguien estaba allí. El coche parecía demasiado oscuro, demasiado silencioso. Mi celular grababa todo, pero, otra vez, al llegar al destino, la aplicación marcó el viaje como finalizado antes de la hora. Salí del coche, respiré hondo y me quedé mirando la calle vacía. La sensación de estar acompañado no desapareció. Después de esa noche, empecé a prestar más atención a las pequeñas señales. A veces el asiento se hundía apenas, casi imperceptible, pero se podía sentir. Era como si alguien estuviera probando mi nerviosismo. Noté que mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. El corazón se aceleraba, las manos sudaban y la respiración se volvía corta. Conducir se volvió una mezcla de alerta constante e incomodidad. Trataba de concentrarme en la calle, en los faros que pasaban, en los sonidos de la ciudad, pero aún así no podía ignorar la sensación de estar siendo observado. Una vez, paré para cargar gasolina. Mientras llenaba el tanque, miré por el espejo retrovisor y el asiento trasero estaba ligeramente hundido. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Miré dentro del coche, no había nada. Respiré hondo y me reí de mí mismo, tratando de calmar el miedo. Pero al volver al volante, el asiento volvió a hundirse durante el viaje. La respiración volvió, lenta y regular, tan clara que parecía hablar conmigo sin palabras. La aplicación, como siempre, marcó el viaje como finalizado antes de llegar al destino. Comencé a darme cuenta de que no era solo físico. La sensación venía acompañada de sonidos. Un leve susurro del asiento, como si alguien respirara cerca de mi hombro. A veces era tan sutil que juraría que era imaginación. Otras veces parecía fuerte y real. Intenté cambiar de coche, pensé en dejar de trabajar, pero no podía parar. Mi hijo dependía de mí y necesitaba el dinero.
El miedo se mezclaba con la necesidad. Era imposible desconectarse, pero también imposible escapar de la sensación de presencia. Cierta vez, tomé un viaje desde un punto céntrico de la ciudad. Apenas entré, sentí que el asiento se hundía despacio. Miré el espejo retrovisor, esperando ver a alguien, pero no había nada. La respiración volvió, firme, constante. Mi corazón se disparó. Pensé en detener el coche, salir y respirar aire fresco, pero algo me lo impedía. Tal vez curiosidad, tal vez miedo a lo que pasaría si simplemente ignoraba la presencia. Conduje casi temblando, sintiendo el peso invisible sobre mí. Al final, otra vez, la aplicación marcó finalizado antes de llegar al destino. Empecé a hablar solo, tratando de racionalizar. Preguntaba si había alguien, si era una broma de mal gusto, un error del coche o de la aplicación. Pero nunca obtuve respuesta. Solo el silencio y el asiento hundiéndose de vez en cuando. Las noches se volvieron un examen de paciencia y cordura. Algunas veces llamaba a mi hijo, solo para escuchar su voz, para recordarme que aún había algo real y humano en el mundo. Pero eso no ayudaba a quitar el miedo mientras conducía solo. Una noche especialmente extraña, regresaba de un viaje largo y silencioso. El asiento se hundió de repente, y la respiración apareció intensa. Sentí una ligera presión en mi hombro, pero no había nadie. Giré la cabeza despacio, esperando no ver nada, y no vi nada. Todo mi cuerpo tembló, mis manos sudaban frío. Respiré hondo, intentando convencerme de que era cansancio, pero era diferente. Había algo allí que no podía explicarse. Mi coche parecía más pesado que nunca. Empecé a grabar de nuevo, pero esta vez solo con el celular en el regazo. Quería pruebas de que no estaba loco. Conduje por algunas calles y, otra vez, el asiento se hundió. Respiración clara, ritmo constante, pero en el video no aparecía nada. Nada más que el coche, la calle y la luz tenue del tablero. La aplicación, como siempre, marcó finalizado antes de llegar al destino. Revisé el video cuadro por cuadro esperando encontrar algo. No había nada, pero sentía el peso, la presencia, el miedo. Noté que mi percepción del tiempo también cambió. Algunos viajes parecían más largos, otros más cortos. La sensación de estar acompañado parecía alargar cada minuto, cada kilómetro. Conducir se volvió un acto casi mecánico, controlando el coche con una mano, el corazón acelerado, intentando mantener la calma. A veces sentía que si miraba de nuevo el espejo retrovisor, encontraría algo. Pero no había nada. Y aún así, el miedo permanecía constante y silencioso. Un día, comenté con un compañero de trabajo sobre la extraña sensación que tenía por las noches. Se rió y dijo que probablemente estaba exagerando, que era cansancio o estrés. Pero yo sabía que no era así. Sentía algo real, algo que podía tocar, respirar, pesar. Era invisible, silencioso, pero indiscutiblemente presente. No sabía si era un espíritu, algún tipo de fenómeno o solo mi mente jugando trucos, pero la experiencia era concreta para mí. Cada viaje terminaba antes de tiempo, pero la sensación de presencia no desaparecía. Hoy acepto que tal vez nunca sabré qué sucede realmente. Conduzco, siento el asiento hundirse, escucho la respiración. La aplicación marca el viaje como finalizado antes de llegar. Intento no pensar mucho, pero el miedo no se va. Algunos pasajeros nocturnos me miran extraño, como si supieran algo que yo no sé. Solo sigo conduciendo, esperando que la presencia invisible permanezca dentro del coche y no fuera de él. Una noche, estaba conduciendo en silencio, la ciudad prácticamente desierta. El asiento trasero se hundió despacio. La respiración volvió, firme. Me quedé inmóvil, manos en el volante, intentando convencerme de que era cansancio. Pero había algo diferente, parecía más cerca, más intenso. Sentí un peso ligero en mi hombro, pero no había nadie. Intenté hablar, preguntar si alguien estaba allí.
El coche solo respondió con el silencio de la calle vacía y el sonido del motor. Otra vez, la aplicación marcó el viaje como finalizado antes de llegar. Comencé a registrar cada viaje, cada sensación, cada detalle. Tomé fotos del coche, grabé videos, anoté horarios y distancias, pero nada aparecía en los registros. Todo parecía normal desde afuera, pero para mí era distinto. Cada viaje nocturno era un misterio, un desafío silencioso. No podía evitarlo. Necesitaba trabajar, necesitaba el dinero, pero tampoco podía ignorar lo que sucedía. El miedo crecía junto con el cansancio. En algunas noches Mao sentía que el asiento trasero se movía a propósito, probando mi paciencia. La respiración llegaba en ritmo constante, casi como si imitara los latidos de mi propio corazón. A veces quería llorar o gritar, pero no lo hacía. Me quedaba allí conduciendo, sintiendo el peso invisible, tratando de mantener el control. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, temblando, sudando, respirando rápido. Era imposible explicarlo, imposible ignorarlo. El coche y yo nos volvíamos un escenario silencioso para algo que nadie más podía ver. Recuerdo una madrugada en la que tomé un viaje cerca del centro. El asiento se hundió apenas entré. La respiración se escuchaba claramente. Agarré el volante con fuerza, intentando concentrarme en la calle. Intenté llamar a alguien, pero el celular parecía fallar. La sensación de presencia se intensificó, como si alguien estuviera sentado allí, esperando mi reacción. Conduje con cuidado, pero el miedo crecía. Al final del viaje, otra vez, la aplicación marcó finalizado antes de llegar. Salí del coche y me quedé parado, mirando la calle vacía, sin saber qué pensar. Comencé a evitar los viajes nocturnos, pero no siempre era posible. Una noche, mi cansancio se mezcló con el miedo, y terminé conduciendo de todos modos. El asiento se hundió, la respiración volvió. Me quedé en silencio, intentando no reaccionar, pero la sensación de alguien allí era abrumadora. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, pero mis nervios estaban al límite. Al final del viaje, como siempre, la aplicación marcó finalizado antes de tiempo. Me quedé parado mirando el coche, intentando convencerme de que era solo mi mente. Me di cuenta de que la sensación no disminuía con el tiempo. El miedo no desaparecía, solo se volvía más familiar. Cada noche se repetía. Cada viaje era un examen silencioso. El asiento se hundía, la respiración venía, la aplicación finalizaba antes de llegar. Traté de distraerme, escuchar música a volumen alto, hablar solo, incluso reírme de nervios, pero nada funcionaba. Eso se había vuelto parte de la rutina, de una manera que no podía controlar. La ciudad de Ciudad Juárez parecía demasiado silenciosa, como si estuviera observando. Una madrugada, me senté en el coche antes de encender el motor, pensando si valía la pena otro viaje. El asiento se hundió solo, y la respiración volvió, tan clara que me hizo retroceder. Respiré hondo, conté hasta 10 y decidí conducir de todos modos. Cada kilómetro era pesado, cada curva, cada semáforo parecía un desafío. Intenté convencerme de que estaba solo, pero el peso invisible sobre mí decía lo contrario. La aplicación, como siempre, marcó finalizado antes de llegar. Salí del coche, temblando, y me quedé parado mirando la calle vacía. Empecé a pensar si habría alguna explicación lógica, algún fenómeno del coche, un error de la aplicación, mi mente jugando trucos. Pero ninguna explicación tenía sentido. El asiento se hundía, la respiración venía, y yo sentía algo real, presente, invisible. No había patrón de ruta, horario o distancia que lo explicara. Solo estaba la presencia, constante, silenciosa, insistente. Y yo, solo, intentando acostumbrarme, intentando sobrevivir a las noches. Hoy, a mis 21 años, soy madre soltera. Después del divorcio, me mudé con mi hijo a una casa alquilada en Ciudad Juárez.
El lugar parecía tranquilo, nada especial, pero era suficiente para empezar de nuevo. Todavía sentía los restos del matrimonio en mi cabeza, y la idea de un espacio solo nuestro parecía un alivio. En la primera noche, mientras desempacaba cajas, noté cómo cada objeto de mi hijo tenía su propio rincón. Él parecía contento, corriendo de un lado a otro, explorando el cuarto con ojos brillantes. Era solo nosotros, así que intenté concentrarme en crear rutina. Pero algo en el aire de ese cuarto me incomodó. Un olor extraño a perfume antiguo flotaba, incluso con las ventanas abiertas. Al día siguiente le pregunté a mi hijo sobre el olor, tratando de distraerlo con algo más concreto. Me miró con la cara más seria que había visto y dijo: «Es la señora que canta para mí dormir». Tragué saliva. Intenté reír, pensando que era una broma o imaginación infantil, pero él insistió: «Ella viene todas las noches, mamá, canta conmigo». Mi primera reacción fue negar, diciendo que estaba soñando o inventando historias. Pero no había miedo en sus ojos, solo confianza. Eso me dejó inquieta, una sensación rara en el estómago. Insistí: «¿Qué canción canta, hijo?». Sonrió y empezó a cantar una nana que yo nunca había escuchado. Era suave, tranquila, casi hipnótica. Me quedé inmóvil, escuchando atentamente. Cada nota parecía llenar el cuarto y envolver a mi hijo de una manera inexplicable. Pregunté otra vez, y repitió la melodía, pero no podía identificar de dónde la había aprendido. Intenté recordar si algún familiar o vecino la había cantado, pero nada tenía sentido. En los días siguientes, el olor y la presencia de la señora continuaron. Mi hijo a veces miraba hacia una esquina del cuarto y sonreía, como si hablara con alguien que yo no veía. Empecé a sentir una mezcla de curiosidad y miedo, una inquietud que no sabía nombrar. A veces, cuando él dormía, me quedaba en la puerta del cuarto solo observando, intentando entender si era imaginación infantil o algo más. Una noche, me desperté con un sonido bajo, casi un susurro. Miré alrededor, pero estaba sola. Mi hijo dormía profundamente, tranquilo, con la expresión serena que siempre aparecía después de que la señora venía. Mi corazón se aceleró. Sentí frío en la nuca, pero no había nada visible. Parecía que algo estaba ahí, en el cuarto, pero era imposible probarlo. Respiré profundo, tratando de convencerme de que estaba cansada o estresada por la mudanza. En el desayuno, pregunté casualmente por la señora otra vez. Solo sonrió y dijo: «A ella le gusta cuando no la ves». Me quedé en silencio, sin saber si reír o sentir miedo. Esa frase quedó dando vueltas en mi cabeza todo el día. Cada vez que entraba al cuarto, sentía el olor a perfume antiguo y, por un instante, juraría escuchar un susurro leve, como si alguien cantara bajito. Con el paso de las semanas, la rutina se instaló. Él jugaba, iba a la escuela y yo trabajaba, pero por la noche, el ritual de la canción continuaba. Algunas veces percibía que hablaba solo, murmuraba con la señora. Me quedaba en la puerta observando, sin intervenir, pero no podía ignorar la sensación de que algo real estaba allí. Una vez, sentí una brisa fría, aunque las ventanas estaban cerradas, y mi hijo sonrió como si le agradara. Empecé a tomar notas de lo que ocurría, para no volverme loca. Registraba horarios, olores, susurros, sus expresiones. Todo parecía casi ritual. Todas las noches la misma canción, el mismo perfume. Cuanto más observaba, más notaba detalles extraños. El sonido siempre era suave, pero a veces parecía acercarse a mí, sin que entendiera cómo. Una noche, decidí grabar la canción con el celular. Quería mostrárselo a alguien, probar que no estaba inventando. Al reproducir la grabación, sentí un escalofrío. La melodía sonaba como una voz distante, casi etérea, diferente de lo que mi hijo había cantado. Parecía viva, y por un instante, juré que el cuarto se volvió más frío, más silencioso, como si algo contuviera la respiración. Después de eso, intenté hablar seriamente con mi hijo.
preguntarle si tenía miedo. Negó. Ella solo canta para mí, mamá. No lastima a nadie. Quise creerlo. Quería pensar que era solo imaginación, pero la sensación de ser observada era constante. Comencé a sentirme extraña en su cuarto, como si no me perteneciera del todo. Y que en el fondo, sabía que no era solo su imaginación ni la mía. En las semanas siguientes, noté que él empezaba a imitar la melodía en otros momentos del día, incluso fuera de su cuarto. Cantaba bajito mientras jugaba, o antes de dormir en el sofá. Le preguntaba si la señora seguía allí, y él respondía con esa sonrisa tranquila: «Ella siempre está». Intentaba no mostrar miedo, pero cada palabra suya me ponía más tensa. A veces sentía como si estuviera perdiendo la comprensión de lo que era real y lo que no. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuché un sonido leve, casi un susurro de canto, que venía de su cuarto. Me quedé paralizada unos segundos, pensando que mi mente me estaba jugando una broma. El perfume antiguo estaba más fuerte que nunca. Respiré hondo, tratando de racionalizar. Quizá algún objeto viejo de la casa desprendía ese olor, pero el canto, eso no tenía explicación. Decidí no contarle a nadie. No quería parecer loca ni que juzgaran a mi hijo. Él parecía tan feliz, tan tranquilo con la presencia de la señora, que no tenía valor de intervenir. Empecé a observar cada detalle de su rutina, cada reacción. A veces sentía que veía dos realidades, una visible y otra que solo él percibía. Una noche, me desperté con la luz de su cuarto tenue, amarillenta. Sabía que la luz del pasillo estaba apagada. Él estaba acostado, con los ojos cerrados pero sonriendo como si hablara con alguien. Respiré despacio, intentando convencerme de que era mi cansancio, pero al acercarme, sentí de nuevo el perfume intenso. Algo estaba allí, definitivamente. Me quedé parada en la puerta varios minutos. Él murmuraba la nana repetidamente, y sentí una presencia silenciosa a mi alrededor. Fue la primera vez que sentí miedo genuino, no solo curiosidad. Mi instinto de madre me decía que algo inusual estaba ocurriendo, y no sabía cómo protegerlo de ello. En los días siguientes, intenté pequeñas pruebas. Salía del cuarto y regresaba rápido, observando si algo cambiaba. Mi hijo nunca parecía notar mi movimiento, pero el perfume parecía intensificarse cuando me alejaba y disminuir al entrar. No sabía cómo explicar eso, y esa incertidumbre comenzó a agotarme mentalmente. Una noche, le pregunté si la señora tenía rostro. Me miró con total naturalidad y dijo: «No, mamá, ella solo es luz y canto, no necesita rostro». Casi lloro de emoción y miedo a la vez. ¿Cómo podía aceptar algo tan extraño con tanta naturalidad? Yo, adulta, no lograba manejarlo sin sentir pánico y confusión. Empecé a sentir que perdía control del entorno. Antes, yo establecía límites, yo protegía a mi hijo. Ahora, algo invisible parecía formar parte de nuestra rutina, y no sabía cómo intervenir. A veces me sentaba fuera de su cuarto, tratando de escuchar la canción sin acercarme demasiado, pero siempre sentía que algo me observaba, aunque nadie fuera visible. Durante el día, él seguía siendo un niño normal. Iba a la escuela, jugaba, reía. Nada extraño sucedía fuera de casa. Solo cuando caía la noche aparecía el perfume y la melodía. Eso me hizo dudar si era solo imaginación de él o si, de algún modo, algo real ocurría únicamente cuando estábamos solos en la casa. Una vez, dejé una pequeña grabadora durante la noche, con la cámara enfocando su cuna improvisada. Al revisar la grabación por la mañana, no había nada visible, pero al escuchar el audio, noté una ligera distorsión, una voz muy baja cantando junto a mi hijo. Era imposible entender las palabras, pero me erizó la piel. La grabación demostraba que no era solo imaginación de él, o al menos no completamente. A partir de ese día, empecé a dormir mal, siempre preocupada por lo que podría suceder en la noche. Cada ruido en la casa me mantenía alerta, y el olor a perfume antiguo me daba escalofríos.
Trataba de no mostrarlo delante de él, pero algunas veces mis ojos delataban mi miedo. Sentía que estaba lidiando con algo que no podía controlar, algo que no comprendía. Mi hijo seguía tranquilo, como si esa presencia fuera natural para él. Yo lo observaba desde lejos, intentando aceptar la situación, pero era imposible ignorar la sensación de que algo extraño, casi vivo, compartía el espacio con nosotros. A veces señalaba esquinas vacías y decía, «A ella le gusta aquí, mamá». No sabía si debía sonreír o sentir terror. Intenté hablar con amigos y familiares, pero cada vez que lo hacía, sentía que debía omitir detalles para no parecer loca. Solo decía que él tenía mucha imaginación, que inventaba historias por la noche. Pero en el fondo, sabía que la canción que cantaba no venía de él. Ya no sabía si estaba perdiendo la cordura o si realmente algo ocurría. Empecé a notar cambios sutiles en mí misma. Me sentía observada incluso fuera de su cuarto, como si algo invisible me siguiera por los distintos ambientes. A veces, el perfume persistía, incluso cuando él estaba en la escuela. Eso me llevó a cuestionar mi propia percepción de la realidad. Una noche, me senté junto a él en la cama y le pregunté si quería que la señora se fuera. Negó con firmeza. «No, mamá, ella me ayuda a dormir». La simplicidad de su respuesta me rompió el corazón. Como madre, mi instinto era protegerlo, pero no quería quitarle lo que parecía ser una fuente de consuelo. Decidí no intervenir, pero comencé a sentir que vivíamos en dos mundos. El mío, donde todo era normal y tangible, y el suyo, donde algo invisible le traía seguridad y compañía. A veces sentía envidia de esa sensación de paz que él tenía, a pesar de estar rodeado de algo que yo no podía comprender. El tiempo pasó, y la rutina siguió su curso. Él creció, y la canción continuó, aunque más suave, casi como un susurro. Aprendí a convivir con lo extraño, a observar sin intervenir, y a aceptar que había límites para lo que podía entender. Algunas noches, todavía siento el perfume antiguo y un canto distante, y mi corazón se acelera. Por la noche, todavía siento el perfume en el aire a veces, y escucho un susurro lejano cuando él duerme. No sé si era real o solo fruto de mi percepción cansada, pero aprendí a aceptar que algunas cosas nunca tendrán explicación. Y de algún modo extraño, eso me consuela y me asusta a la vez. La señora que canta para él todavía existe, aunque yo no pueda verla, y quizás sea mejor así. ¿Cómo estás? Soy Melanie. Vivo en Ciudad Juárez, en una casa antigua, sola con mi hija Clara, que tiene 8 años. Nunca creí en cosas sobrenaturales, pero algo ha estado pasando aquí que me ha dejado completamente desconcertada. Todo comenzó con pequeñas cosas, ruidos por la noche, pasos que yo pensaba que eran de Clara, pero que ella negaba. Al principio creí que era mi imaginación o el viento moviendo la puerta del balcón, pero luego la cosa se volvió más concreta. La primera vez que me di cuenta fue con la silla frente al televisor. Simplemente no permanecía en el mismo lugar por la mañana. Estaba segura de que la dejaba exactamente junto a la mesa de la sala, pero cada noche, al pasar por el pasillo, notaba que se había desplazado un poco. Al principio pensé que era yo, distraída, pero empecé a observar con más atención. Mi hija dormía temprano, así que no podía ser ella. Siempre era a la misma hora, de madrugada, cuando toda la casa estaba en silencio. Cada vez que me levantaba para revisar, el corazón se me aceleraba y sentía un frío extraño en la nuca. Una noche, cansada de discutir conmigo misma, decidí hacer algo concreto. Tomé cinta adhesiva y marqué exactamente el contorno de la silla en el suelo. Así, al día siguiente, podría probar que no estaba imaginando cosas. Pensé que sería simple, que por la mañana la marca estaría intacta y podría reírme de mi paranoia. Dejé todo listo, apagué la TV y me fui a dormir, con Clara a mi lado, sin decir nada para no asustarla. A la mañana siguiente, sentí ese frío en el estómago que aparece cuando algo anda mal.
La marca de cinta había desaparecido por completo. La silla ya no estaba exactamente en el mismo lugar. Y, lo peor, había una pequeña marca de mano en el respaldo. Era diminuta, parecía de una niña, pero Clara estaba dormida y no pudo haber sido ella. Me quedé paralizada, mirando durante varios minutos, intentando convencerme de que era un truco de la luz o suciedad en el respaldo. Pasé el día pensando si estaba perdiendo la cabeza. Cada sonido en la casa parecía más fuerte, cada crujido de la madera me hacía saltar. Intenté ocuparme con las tareas domésticas, pero la sensación de estar observada no me dejaba en paz. Incluso intenté hablar con Clara sobre la silla, pero ella solo encogió los hombros y dijo que no había movido nada. Empecé a darme cuenta de que no se trataba solo de objetos que se movían, sino de algo que parecía tener intención, algo que quería dejarme un mensaje. En los días siguientes noté que la silla seguía moviéndose, siempre de noche, y siempre desapareciendo la cinta que ponía. Cada mañana encontraba esa marca de mano, pequeña, delicada, como si alguien intentara llamar mi atención sin ser agresivo. Era extraño, porque no había señales de intrusión. Las puertas cerradas, las ventanas cerradas. Empecé a filmar la sala con el celular durante la noche, esperando capturar algo. Revisé los videos por la mañana y no había nada. Ni sombras ni movimientos, nada más que el silencio de la sala. Pero la marca de mano seguía apareciendo. Llegué a sentir rabia, como si alguien estuviera jugando conmigo. Pero no había nadie. Yo lo sabía. La situación empezó a afectarme emocionalmente. Dormía mal, con miedo de oír pasos o ver la silla moverse. Clara lo notó y traté de disimular, pero era imposible ocultarlo por completo. Una madrugada, decidí enfrentar la situación de otra manera. Me senté en el sofá, observando la silla, con la luz tenue de la TV encendida, fingiendo que estaba dormida. El silencio era absoluto, solo yo y la respiración de Clara. De repente, sentí un escalofrío y noté que la silla empezaba a moverse sola, muy despacio. Mi corazón casi se detuvo, pero logré quedarme inmóvil. La silla se desplazó unos 50 centímetros y la marca de mano apareció en el respaldo como siempre, pero esta vez vi el movimiento. No había viento, ni vibraciones en el piso, nada que pudiera explicar el desplazamiento. Me quedé paralizada, incapaz de gritar o moverme. Era real. La sensación de presenciar algo imposible mezclada con miedo puro fue intensa. Esa noche no pude dormir. Me quedé abrazando a mi hija, pensando en cómo contarle a alguien sin parecer loca. Pero también había algo que me dejaba curiosa, como si alguien intentara comunicarse conmigo de una forma que aún no comprendía. En los días siguientes, traté de documentar todo. Tomé fotos, medí la distancia en el suelo, marqué cada posición de la silla, pero la marca de mano siempre aparecía, siempre en el mismo lugar del respaldo. Empecé a notar patrones, no todos los días, no a todas las horas, pero cuando aparecía, había algo distinto en el aire, como una presencia silenciosa. Intenté reaccionar de diferentes maneras, hablando sola, preguntando si había alguien, pero nunca hubo respuesta, solo el silencio de la casa. Empecé a evitar la sala por las noches. Dejaba la luz encendida y fingía no ver nada, pero cada mañana sabía lo que encontraría. La silla ligeramente fuera de lugar y esa marca de mano en el respaldo. Empecé a limpiar la silla todos los días, frotando con fuerza, pero siempre volvía, igual que antes. A veces parecía incluso más nítida. Pensé en tirar la silla, pero algo me lo impedía, como si sintiera que debía descubrir qué pasaba antes de deshacerme de ella. Una noche, Clara se despertó gritando. Corrí a su cuarto y la encontré sentada en la cama, temblando. Dijo que había soñado con una niña parada en la sala, mirando el televisor apagado. Me quedé helada. Le pregunté cómo era esa niña, y respondió que parecía de su edad, pero su rostro estaba oscuro, como cubierto de polvo o hollín. A la mañana siguiente, la silla estaba volteada hacia la TV, y la marca de mano se había duplicado. 2 marcas,
una al lado de la otra. En ese punto, ya no podía fingir normalidad. Dejé de filmar, dejé de marcar el suelo, porque todo parecía inútil. Dormía con Clara en mi habitación todas las noches, pero aún así, escuchaba ruidos provenientes de la sala, crujidos de madera, un arrastrar leve, el sonido seco de la silla moviéndose. A veces creía escuchar una respiración, un susurro bajo, como alguien que intenta hablar pero no tiene suficiente voz. Empecé a preguntar a los vecinos si alguien había vivido allí antes con niños, o si conocían historias sobre la casa. Nadie sabía nada concreto. Solo comentaban que la casa era vieja y había pasado por varias familias. Una señora mencionó que antes funcionaba un consultorio, aunque no recordaba más detalles. La palabra consultorio me inquietó. Pasé días imaginando lo que podría haber ocurrido en este lugar antes de que llegáramos. Trataba de no hablar de esto con Clara, pero ella parecía percibir las cosas igual que yo. A veces dejaba de jugar y se quedaba mirando la sala, quieta, como si escuchara algo que yo no podía oír. Cuando preguntaba decía, «Nada, mamá». Pero su mirada permanecía fija, intentando entender lo que veía. Empecé a sospechar que la presencia, si es que podía llamarla así, se manifestaba más para ella que para mí. Una noche de viernes, con el viento soplando fuerte afuera, decidí enfrentar mi miedo. Fui a la sala después de que Clara se durmiera. La silla estaba en su lugar. Me senté y permanecí en silencio. El aire parecía pesado y frío, y sentí la presencia más intensa. Estuve allí unos 10 minutos escuchando la casa hasta que algo helado tocó mi nuca. Salté de la silla y me giré rápido, pero no había nada. Solo la marca de mano, fresca, justo donde mi cabeza había estado. El desespero me hizo querer salir de la casa en medio de la madrugada. No tenía a dónde ir. Encendí la lámpara de la sala y me quedé despierta hasta que amaneció. Cuando entró la luz del sol, la marca ya había desaparecido. Eso me confundía más aún. Si era algo real, ¿por qué desaparecía? Pero si era mi mente, ¿por qué Clara también veía cosas? Ya no sabía qué pensar. Los días siguientes, la silla permaneció quieta. Ninguna nueva marca, ningún movimiento. Pensé que se había terminado. La paz volvió por un tiempo. Volví a dormir mejor, y Clara también. Solo que una madrugada, el televisor se encendió solo, con esa luz azul tenue. Fui a la sala temblando y encontré la silla perfectamente alineada con la TV. Sentí que el corazón se me detenía por un instante. La pantalla mostraba solo estática, pero había una sombra reflejada. Una silueta pequeña, parada justo detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. La sala estaba vacía, solo la cortina se movía ligeramente. Corrí al cuarto de Clara, que dormía profundamente. Miré la silla de nuevo. Esta vez, además de la marca de mano, había un dibujo hecho con algo oscuro en el asiento, como si alguien intentara garabatear. Parecía una letra, tal vez una M, pero estaba borrosa. Toqué con el dedo y era polvo mezclado con humedad, como si alguien hubiera tocado con una mano sucia. Desde entonces, comencé a escuchar un tipo de siseo durante la noche, siempre proveniente de la sala. Era el mismo sonido que hacía el televisor cuando no tenía señal. Intenté desenchufar el aparato, pero el ruido continuaba, como si viniera desde las paredes. Llevé a un técnico y dijo que todo estaba normal, que tal vez era interferencia eléctrica. No quise explicar más, pero vi que él se sintió incómodo. Después de ese día, nunca más quise entrar sola a la sala. Pasé semanas atrapada en un ciclo. No importaba lo que hiciera. La silla siempre volvía a moverse y la marca de mano reaparecía. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con una niña sentada en la silla, mirándome con ojos oscuros e inmóviles. A veces susurraba algo, pero nunca lograba entenderlo. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, y encontraba la silla exactamente como en el sueño, girada hacia la puerta de mi habitación. Intenté rezar, encender incienso,
poner música, pero nada funcionaba. Llegué a llamar a un sacerdote, quien vino, bendijo la casa y dijo que debía mantener la fe. Durante 2 días, el ambiente se sintió más ligero, pero pronto todo volvió a la normalidad. La tercera madrugada después de su visita, encontré no una, sino varias marcas de manos en la silla, pequeñas, superpuestas, como si varias niñas hubieran tocado al mismo tiempo. Para entonces, ya no podía ocultárselo a Clara. Empecé a hablar con ella sobre la niña de la sala. Confirmó lo que yo sospechaba. La presencia parecía amistosa, pero quería atención, ser reconocida. No sabía cómo reaccionar. Parte de mí quería huir, otra parte quería entender, pero de alguna forma sentíamos que no era peligrosa, solo insistente. La marca de mano seguía en el respaldo de la silla, un recordatorio silencioso de que algo allí estaba vivo de una manera que no podía controlar. A veces, cuando Clara se levantaba de noche, parecía conversar con alguien invisible frente a la silla. Una vez la vi sentada en el suelo, hablando en voz baja. Cuando me vio, se levantó asustada y corrió a su cuarto. No recuerdo haber sentido tanto miedo en toda mi vida. A la mañana siguiente, traté de hablar con ella, pero dijo que no recordaba nada. Yo sabía que sí, pero parecía preferir olvidar. La marca de mano permanecía allí, clara y definida. Decidí sacar la silla de la casa. La coloqué en la acera, junto a la basura. La observé desde la ventana. Nadie la tomó, lo que me dio una extraña sensación de alivio. Esa noche dormí con una sensación de ligereza por primera vez en meses. Pensé que quizá, por fin, el ciclo había terminado, pero al día siguiente, me desperté con un ruido extraño desde la sala. Corrí, y mi corazón casi se detuvo. La silla estaba de vuelta, en el mismo lugar que siempre, con la marca de mano en el respaldo. No había señales de intrusión, nadie había entrado. Sentí una mezcla de rabia y miedo. ¿Cómo podía ser posible? Pasé días intentando racionalizarlo, pero ninguna explicación parecía suficiente. Decidí llamar a mi madre por teléfono. Intentó tranquilizarme, diciendo que mi mente podía estar jugando trucos, que estaba cansada. Pero ella no sabía que Clara también veía cosas, ni que las marcas aparecían con consistencia. No quería asustar a mi hija, así que traté de no hablar mucho del tema con ella. Pero en silencio, sentía que la situación tenía algo más allá de mi comprensión. Las noches seguían siendo pesadas. Aunque la silla permaneciera quieta, escuchaba pasos, crujidos y a veces la sensación de alguien respirando cerca. Puse cerraduras adicionales, dejé luces encendidas, pero nada ayudaba. A veces al despertar de madrugada encontraba objetos levemente movidos, nada grande, pero suficiente para sentirme observada. La presencia parecía jugar a mostrarse y esconderse, y yo siempre estaba demasiado cansada para ignorarla. Una madrugada, Clara se despertó y quiso mostrarme algo. La llevé a la sala y señaló la pared junto a la silla. Había pequeñas marcas, como de dedos, dibujando líneas finas. Intenté entender qué significaban, pero no había patrón reconocible. La niña que Clara veía parecía querer comunicarse de alguna forma. Sentí miedo y pena a la vez, sin saber si debía sentir curiosidad o salir corriendo. Pasé semanas buscando información sobre la casa, preguntando historias antiguas, pero nada. Nada indicaba que allí hubiera pasado algo parecido antes. Cada vez que pensaba en mudarme, algo me detenía, como si tuviera que convivir con esto hasta entenderlo, o hasta que algo sucediera. La silla seguía en su lugar durante el día, pero por las noches parecía cobrar vida. Llegué a escribir todo en un cuaderno, registrando cada detalle, cada hora en que la silla se movía, cada marca de mano, cada susurro. Eso me ayudaba a no sentir que estaba perdiendo la cabeza. Pero incluso con registros, no había explicación lógica. Las marcas aparecían y desaparecían, la silla se movía, la presencia continuaba.
Era como vivir dentro de un misterio que nadie más podía ver, pero que yo sentía cada noche. En una de esas noches, me desperté de repente con el sonido de la puerta de la sala abriéndose. Fui a ver y encontré la silla inclinada, como si alguien la hubiera empujado. El silencio era absoluto, y aún así sentí la presencia cerca de mí. Miré alrededor, tratando de encontrar una explicación racional, pero no había nada. Mi cuerpo temblaba, pero traté de mantener la calma. Clara dormía profundamente, ajena a todo. Tras ese episodio, decidí que no podía ignorarlo más. Empecé a hablar con Clara sobre la niña de la sala. Ella confirmó lo que ya sospechaba. La presencia parecía amistosa, pero quería atención, quería ser reconocida. No sabía cómo reaccionar. Parte de mí quería huir, otra parte quería entender. Pero de alguna manera sentimos que no era peligrosa, solo insistente. La marca de mano seguía en el respaldo de la silla, como un recordatorio silencioso de que algo allí estaba vivo de una manera que yo no podía controlar. Hoy, todavía vivo aquí, en Ciudad Juárez, con Clara. La silla sigue en el mismo lugar. Algunas noches se mueve, otras no. Las marcas de mano aparecen y desaparecen. No puedo explicarlo ni entenderlo, pero he aprendido a convivir con ello. Ya no siento tanto miedo como al principio, solo una extraña sensación de que no estamos solas. La niña parece haberse convertido en parte de la rutina, como una presencia que exige ser recordada, pero nunca mostrada por completo. A veces, cuando miro la sala, siento que me observan, y la silla parece desafiarme a comprender qué está pasando. No sé si algún día lo entenderé. Tal vez sea un residuo de alguien que vivió aquí antes, o algo que nunca tendrá explicación. Todo lo que puedo hacer es seguir registrando, observando y, sobre todo, respetando esta presencia silenciosa. La silla y las marcas de mano permanecen, y he aprendido a aceptar que algunos misterios no necesitan resolverse para que podamos vivir con ellos. Hola a todos, me llamo Arturo, y cuido solo de mi hijo desde que mi esposa murió. Tengo una pequeña tienda en Ciudad Juárez, nada grande, solo lo suficiente para mantenernos. Trabajo todas las mañanas, limpiando el suelo, ordenando los estantes, atendiendo a los clientes que pasan. Siempre pensé que la rutina me daba seguridad, algo que la vida siempre parece querer quitarme. Pero en los últimos meses comenzaron a suceder cosas extrañas en la tienda. Pequeños detalles que no encajaban y que, confieso, empezaron a inquietarme. No sé si podré explicarlo bien, pero lo intentaré. Todo comenzó con la escoba. Cada mañana, al llegar a la tienda, encontraba la escoba en medio de la esquina, como si alguien la hubiera usado durante la noche. Siempre terminaba el día limpiando, así que sabía que nadie la había dejado allí. Mi hijo fue el primero en comentar algo extraño. Dijo que vio a una mujer barriendo la calle, sola de madrugada. Antes de que pudiera saludarla, ella desapareció. Al principio pensé que era solo imaginación de niño, pero la sensación de incomodidad fue creciendo. Un día me quedé hasta tarde en la tienda, organizando cajas de productos. Cerca de las 11, escuché pasos afuera, en la acera, pero cuando miré, no había nadie. Era un silencio total. El viento movía algunas bolsas de plástico que dejaba cerca de la puerta, pero eso no explicaba el firme sonido de los pasos. Me quedé con el corazón acelerado, pero traté de racionalizarlo. Tal vez fuera un gato grande o un perro pasando por ahí. Al día siguiente, mi hijo insistió en que la mujer volvió. Dibujó lo que vio. Una figura alta, con vestido oscuro, barriendo despacio, siempre mirando hacia adelante, sin notar ni a él ni a mí. Me mantuve escéptico, pero no pude evitar sentir un frío extraño en la espalda. La escoba seguía apareciendo en el mismo lugar cada mañana. La recogía, la guardaba en el depósito, y al día siguiente, allí estaba de nuevo. Empecé a preguntarme si aquello tenía algún sentido, algún patrón que no lograba percibir. Las semanas pasaron y el extraño hábito continuó.
A veces llegaba a la tienda y encontraba señales de que alguien había barrido el suelo muy temprano, antes de abrir. Como si alguien hubiera visitado la tienda durante la madrugada, pero sin tocar nada más. Intenté instalar cámaras, pero no captaron nada. El silencio de las grabaciones me dejó aún más inquieto. Parecía que la presencia no era registrada, o quizás estaba imaginando demasiado. Una noche, mientras cerraba la tienda, escuché algo que me hizo congelarme. Un susurro leve, casi imperceptible, provenía de la puerta. Era como si alguien estuviera respirando al otro lado. Respiré hondo, intentando no asustarme, y fui hacia la puerta, pero no había nadie. Solo el viento y el ruido distante de los autos. Mi hijo dormía en casa, así que no había testigos aparte de mí. Esa sensación de ser observado me dejó con una mezcla de miedo y confusión que nunca había sentido. Al día siguiente, conté la historia a un vecino, intentando parecer racional. Se rió, pero percibí que también se sintió un poco incómodo. Me dijo que Ciudad Juárez tiene sus historias, que algunas cosas suceden sin explicación. Eso no me consoló, pero me hizo pensar que no estaba completamente loco. Necesitaba encontrar alguna razón para todo aquello. Tal vez un habitante nocturno que pasaba por ahí, pero nadie había reportado nada. Empecé a observar a mi hijo más de cerca. Decía que la mujer siempre parecía triste, como si cargara algo pesado, y que nunca hablaba. Eso me intrigó. El niño tenía 5 años y no inventaba historias sin motivo. Sentía una extraña mezcla de preocupación y curiosidad. Cada vez que señalaba la esquina y decía que ella estaba ahí, mi corazón se aceleraba, pero nada sucedía cuando miraba. Una mañana, decidí esconderme detrás del mostrador, observando la calle antes de abrir la tienda. Mi hijo estaba conmigo, sentado en un banco pequeño, fingiendo jugar con algunos juguetes. Cerca de las 6:30, noté una figura moviéndose despacio. Era ella, la mujer del vestido oscuro, barriendo la acera, sin notar nada a su alrededor. Mi hijo me miró con los ojos abiertos y susurró: «Te dije que viene todos los días». Quise hablarle, pero sentí que algo me lo impedía, una mezcla de miedo y respeto que no puedo explicar. Desapareció tan rápido como apareció. Me quedé allí mirando al suelo, tratando de encontrar alguna marca de huellas, alguna evidencia de que realmente había pasado. Pero nada. Solo la escoba caída en medio de la esquina, exactamente como siempre. Mi hijo se levantó, tomó la escoba y dijo: «Ella me dejó jugar con ella». Sentí un escalofrío. Había algo en esa rutina extraña, silenciosa, que no entendía, y parecía que apenas estaba comenzando. En los días siguientes, comencé a prestar atención a los detalles más sutiles. Cada vez que llegaba a la tienda, miraba la esquina antes de bajar del auto. A veces, tenía la sensación de que alguien me observaba, aunque no viera nada. El silencio de la calle parecía pesado, y hasta los perros del vecindario permanecían extrañamente callados. Mi hijo seguía insistiendo en que ella aparecía siempre, y empecé a convencerme de que, de alguna manera, aquello era real, pero aún no sabía si sentía miedo o simplemente fascinación. Una noche, me costó dormir. Me encontré imaginando cómo sería mirarla de cerca, entender por qué siempre barría la calle, siempre sola. ¿Qué tendría de tan importante que necesitaba limpiar todas las noches? Intenté convencerme de que eran solo coincidencias, que tal vez alguien pasaba y yo no me daba cuenta. Pero no podía ignorar la sensación de que había algo más, algo silencioso y persistente, que se repetía todas las mañanas sin explicación. Al final de una tarde calurosa, el cielo de Ciudad Juárez comenzó a oscurecerse más rápido de lo normal. Estaba cerrando la tienda, y mi hijo jugaba cerca de la puerta. De repente, señaló y dijo: «Ahí está». Miré rápidamente, y solo vi la sombra de alguien pasando. Mi corazón se disparó. Era la misma figura, barriendo despacio, con esa calma extraña. Mi hijo me jaló hacia adentro de la tienda, y por un momento todo pareció normal. Pero la sensación de que algo estaba mal
Permaneció conmigo el resto del día. Decidí anotar todo. Cada vez que aparecía la escoba, cada vez que mi hijo veía a la mujer. Empecé a llevar pequeñas notas en el cuaderno de la tienda, tratando de encontrar algún patrón. Noté que aparecía siempre a diferentes horas, pero siempre antes de abrir la tienda. Nunca frente a nadie más que nosotros dos. Aquello comenzó a consumir mi mente. Quería respuestas, pero también sentía miedo de encontrarlas. Una mañana, llegué temprano y encontré huellas de barro en el suelo. No eran mías, ni de mi hijo. Parecían nuevas, como si alguien hubiera pasado por ahí recientemente. Sentí un frío en la espalda. Tomé el cuaderno y se lo mostré al niño. Solo asintió, como diciendo, «Lo sabía». Comencé a darme cuenta de que no era un juego, ni imaginación de niño. Algo extraño estaba sucediendo justo allí, frente a nuestra tienda. Ese mismo día, un cliente entró y comentó sobre lo silenciosa que estaba la calle a primeras horas de la mañana. Dijo que algunas personas aseguran haber visto figuras extrañas, sombras que desaparecen rápidamente. Traté de no prestarle demasiada atención, pero mi cuerpo reaccionó con tensión. Era como si hubiera confirmado algo que ya sentía. Mi rutina simple, mi vida tranquila con mi hijo, parecía estar siendo invadida por algo que no podía comprender. Una noche, me quedé despierto hasta tarde, escuchando el ruido del viento. De repente, escuché el sonido de escobas arrastrándose por el suelo, viniendo de la calle. Mi hijo dormía, y me acerqué a la ventana sin abrirla. No vi a nadie, pero el sonido continuaba, rítmico y constante. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo miedo y curiosidad al mismo tiempo. Intenté convencerme de que era solo el viento o alguna hoja cayendo, pero mi instinto decía que no. Al día siguiente, conté todo a una amiga de confianza. Me miró con atención y dijo que a veces, ciertos lugares guardan memorias, presencias que uno no entiende. Eso me hizo reflexionar. ¿Sería la mujer alguien que vivió allí antes? ¿Alguien que necesitaba terminar algo, incluso después de haberse ido? Comencé a pensar en todas las historias que escuché sobre Ciudad Juárez, sobre cosas que ocurren sin explicación. Nada, sin embargo, explicaba lo que mi hijo y yo estábamos viendo. Una tarde, llegué a la tienda y encontré la escoba en el mismo lugar de siempre, pero esta vez había un periódico viejo al lado, mojado por el rocío. No había viento, y nadie había pasado por allí durante la noche. Tomé el papel con cuidado, intentando leer algo, pero estaba borroso. Miré a mi hijo y él solo dijo, «¿Quiere que lo veamos?». Sentí un escalofrío. La rutina silenciosa de la mujer, la escoba siempre en el mismo lugar, las apariciones, todo parecía tener sentido para ella, pero para mí seguía siendo inexplicable. En los días siguientes comencé a notar pequeños cambios en la tienda. Cajas ligeramente movidas, productos fuera de lugar, pero nada que alguien pudiera haber hecho a propósito. Era sutil, casi imperceptible, pero suficiente para inquietarme. Mi hijo seguía viendo a la mujer, señalando la esquina. Ya no sabía si sentía miedo, curiosidad o respeto. Algo estaba sucediendo allí, repetidamente, y parecía estar relacionado con la rutina de la escoba, con la presencia silenciosa de la mujer que nadie más veía. Una mañana, llegué antes de que saliera el sol. Todo estaba en silencio, como siempre, pero había una sensación extraña en el aire, pesada, casi palpable. Mi hijo todavía dormía, y me quedé en la puerta observando. Por un instante, pensé que quizás era solo mi mente jugando trucos, pero entonces vi movimiento en la esquina. La mujer estaba allí, barriendo despacio, siempre mirando hacia adelante, como si nada a su alrededor importara. Mi corazón se aceleró, pero no podía moverme. Desapareció como siempre, y me quedé allí, inmóvil, sintiendo un frío recorrer mi espalda. Mi hijo se despertó y me preguntó si la había visto. Asentí con la cabeza, pero él no parecía sorprendido. Era como si aquello fuera normal para él, como si la mujer siempre hubiera estado allí.
parte de la rutina silenciosa de nuestra vida. Comencé a sentir que, de alguna manera, existía en paralelo a nuestra realidad y que nuestras acciones no la afectaban. Decidí hablar con mi hijo sobre la mujer, preguntándole si decía algo, si tenía nombre, si parecía triste. Respondió que solo barría, mirando al frente, y que no parecía querer hablar. Le pregunté si le daba miedo, y dijo que no, solo sentía una gran tristeza. Eso me dejó pensativo. Yo sentía miedo, pero también una extraña compasión. Era imposible entenderlo, pero había algo humano en esa presencia silenciosa. Una noche, mientras cerraba la tienda, sentí de nuevo el susurro. Venía del exterior, de la calle. Me quedé parado, conteniendo la respiración, tratando de identificar el sonido. Era débil, casi imperceptible, pero inconfundible. Parecía un murmullo atravesando la pared de la tienda. Mi hijo dormía y no quería despertarlo. Me quedé allí, escuchando el silencio que siguió al susurro, intentando procesar todo lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, conté la historia a otro vecino. Me miró serio y dijo que ya había escuchado relatos similares, personas que afirmaban ver una figura que barre calles, desaparece y deja señales de que pasó. Dijo que algunas de estas presencias aparecen cuando alguien necesita resolver algo pendiente, pero nadie sabe exactamente qué. Eso me hizo pensar. ¿Y si la mujer estaba atrapada en algún tipo de rutina, incapaz de descansar? La idea me inquietó. Una semana después, comencé a notar que la escoba parecía cambiar de lugar dentro de la esquina. No siempre estaba en el mismo punto, pero parecía organizada, como si alguien la colocara intencionalmente. Mi hijo me decía que ella lo hacía. Comencé a anotar los horarios, las posiciones, cualquier detalle que pudiera ayudar a entender. Era una obsesión silenciosa, pero no podía ignorarla. Cada día, el misterio crecía, y mi interés, mezclado con miedo, también. Una mañana, desperté más temprano de lo habitual. Al mirar la esquina, percibí que la mujer no estaba barriendo la calle, sino parada, mirando directamente hacia la tienda. Mi corazón se aceleró. Intenté acercarme a la puerta, pero sentí algo que me detenía. Era como si un límite invisible estuviera allí, impidiéndome llegar a ella. No se movió, no habló, solo me miró, y luego desapareció tan rápido como apareció. La sensación de impotencia me dejó perturbado todo el día. En los días siguientes, comencé a notar pequeñas pistas que antes no había visto. Huellas húmedas, hojas caídas, marcas en el polvo del suelo. Todo indicaba que alguien, o algo, estaba presente en la esquina durante la madrugada. Mi hijo seguía viendo a la mujer, y empecé a creer cada vez más. No era imaginación de niño ni coincidencia. Había una presencia constante, silenciosa e invisible para cualquiera que pasara por la calle. Cierta noche, mientras cerraba la tienda, sentí nuevamente el susurro, pero esta vez parecía más cercano, más intenso. Parecía como si estuviera hablando directamente conmigo, pero no podía entender las palabras. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y retrocedí, sintiendo miedo y curiosidad al mismo tiempo. Mi hijo dormía, y no quería despertarlo. Me quedé quieto, escuchando el silencio que siguió al susurro, tratando de procesar todo lo que estaba pasando. Al día siguiente, encontré algo nuevo junto a la escoba. Un pedazo de tela oscura, doblado cuidadosamente. No había señales de quién podría haberlo dejado. Lo tomé con cuidado y se lo mostré a mi hijo, que sonrió levemente y dijo: «Ella quiere que lo veamos». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La rutina silenciosa de la mujer, la escoba siempre en el mismo lugar, las apariciones. Todo parecía tener sentido para ella, pero para mí seguía siendo inexplicable. Con el paso de las semanas, comencé a notar que la presencia de la mujer también afectaba a mi hijo de maneras pequeñas, pero perceptibles. Se volvía más callado, más atento a su alrededor, como si pudiera sentir cosas que yo no lograba percibir.
A veces lo veía mirando fijamente la esquina, esperando verla, y sentía una mezcla de orgullo y preocupación. Era extraño darse cuenta de que algo invisible podía influir en la rutina de un niño de 5 años, pero al mismo tiempo parecía natural para él. Cierta mañana, al llegar a la tienda, noté que la escoba estaba apoyada contra la pared, boca abajo, algo que nunca había visto antes. Mi hijo me miró y dijo simplemente, «Hoy se despidió». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No sabía si estaba imaginando, si sentía miedo o una profunda tristeza junto a él. Por unos minutos me quedé parado, observando la calle vacía, intentando entender lo que eso significaba, pero no pasó nada. Solo la sensación de algo que estaba más allá de nuestra comprensión. Al día siguiente, la rutina volvió a la normalidad. Ningún susurro, ninguna huella, ninguna escoba fuera de lugar. Todo parecía silencioso y tranquilo. Mi hijo jugaba en la tienda y sentí un alivio mezclado con nostalgia de algo que ni siquiera podía tocar o comprender. Era como si la mujer se hubiera ido definitivamente, o tal vez solo hubiera cambiado de rutina sin avisar. Sentí que aún había algo allí, algo que no podíamos ver pero que estaba presente. A veces, cuando cierro la tienda y miro la esquina, siento un frío recorrer mi cuerpo, como si una presencia silenciosa me observara. No veo a nadie, pero sé que algo ocurrió allí, repetidamente, sin que pudiera intervenir. Mi hijo a veces mira la calle y sonríe, como si supiera algo que nunca entenderé. Intento acostumbrarme, pero la sensación permanece. Es como si una historia invisible hubiera ocurrido justo frente a mis ojos, sin que pudiera registrarla completamente. No sé si algún día entenderé lo que pasó. La mujer de la escoba, la presencia silenciosa, las señales en la esquina. Todo sigue acechándome de manera tranquila, pero persistente. Tal vez sea solo un recuerdo de algo que no terminó, o tal vez algo que solo nosotros dos pudimos percibir. Lo que sí sé es que la rutina de la tienda cambió para siempre. Y, a veces, cuando el viento pasa por la esquina, juro que puedo escuchar el sonido de una escoba arrastrándose suavemente por el suelo, recordándome que no todo puede explicarse.